En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has llamado a los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, niñas, hoy tengo el gran honor de presentarles a Mónica Pérez, que con mucha generosidad me aceptó para darnos la formación este día. Así que para darles una pequeña reseña de ella, se incorporó en el primer trigo de profesionistas cuando comenzó el movimiento en casa de Ana de Simán. Ella fue colaboradora en Chiapas, trabajó en el Instituto Andes y era responsable de la sección Reino Señoritas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como apostolados ha estado en ANSPAC, responsable de equipo de señoritas y COESAL. Y actualmente responsable del equipo de señoras del Colegio Highlands. Entonces aquí tenemos a Mónica. Mónica, entonces tú eres de México. No, yo fui responsable en México, fui colaboradora. Fui colaboradora en México. Ok, pero eres salvadoreña, ok. Sí, soy salvadoreña. Fui Okay. colaboradora en México. Qué bueno, qué bueno. Fui un año. Una veterana del Reino Christi, pues. Sí, pero a dar una charla ante, como digo yo, ante las señoras que ya son casi teólogas, también me pone algo nerviosa. Ay, no. Para las doctoras de la ley. Bueno, hoy nos toca hablar acerca de las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, el ser humano está dividido o posee una vida natural y una vida sobrenatural. La vida sobrenatural y la vida natural son que están impregnadas en el alma de la persona y es Dios la que nos da esos dones, ese regalo, que son las virtudes teologales en el momento de nuestro bautismo. ¿Cuáles son esas virtudes? Las escuchamos siempre: la fe, la esperanza y la caridad. Pero, ¿qué es en realidad la fe? Entonces aquí nos lo define muy bien. La fe es infundida en nuestro bautismo. Todas estas virtudes son esas semillitas que Dios nos deja en nuestros corazones, pero depende de nosotros el poderlas desarrollar. Esas semillitas van a estar ahí. Puede que esa semillita dé frutos a los 10 años, o de frutos a los 50 años, o incluso a los 80 y al final de nuestras vidas. Entonces, qué dichosas que nosotros, pues, tenemos la bendición de que estas semillitas ya estén creciendo y que ya sean plantitas y que ese regalo que Dios nos dio en nuestro bautismo se estén desarrollando. Y que no solo se estén desarrollando en nosotros, sino que nosotros también seamos responsables de poder transmitir estas virtudes en nuestro metro cuadrado, o sea, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, porque la fe no es para dejarla dentro de mí, sino que es para llevarla a los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser esos transmisores de fe. Y qué más regalo que el movimiento. Yo digo, para el movimiento es como ese carro de lujo, ese Cadillac o el que ustedes quieran para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a desarrollar estas virtudes, nos está ayudando a ser esas personas santas que Dios quiere de nosotros. La primera virtud, la fe. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios y entrar en diálogo con Él. ¿Cuáles son las características de la fe? La primera es tener un encuentro con Dios. Cuando mi fe empieza a crecer, yo tengo esa necesidad de Dios. O sea, cuando mi fe empiezo a conocerlo cada vez más, es como con el enamorado, que cuando la persona me gusta,
tengo ganas de conocer, de pasar más tiempo con esa persona. Así es la fe. La primera característica es el encuentro con Dios. Si yo empiezo a conocerlo, empiezo a tener esa intimidad con Él, claro que me voy a enamorar de Él, claro que me voy a enamorar de estar junto a Él. Me voy a adherir más a Él, a Dios, a la Virgen. Voy a empezar a ser una persona más virtuosa. Otra característica de la fe es que es una fe sencilla. Como dicen, Dios no se presenta Él se presenta a los sencillos y humildes. No se presenta a los grandes doctores de la ley. La fe es sencilla. Y es la manera en cómo nosotros aprendemos a amarlo a Dios, en la sencillez. La tercera característica es que la fe es vital. ¿Por qué la fe es vital? Porque tiene que cambiar nuestra vida. Si nosotros somos unas mujeres de fe, nuestra vida se va a transformar, va a ser diferente, y no solo la de nosotros, sino que la de nuestro alrededor. Los que tienen fe gozan de Dios. Entonces también la fe, otra característica es que es experiencial, o sea, experimentan el amor de Dios en su corazón, tienen sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. Fíjense que esta parte de la fe, esa experiencia, dice que a veces la fe se demuestra en el momento del sacrificio, del dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento de sí mismo. Y cuando se presentan esas pruebas, es cuando nosotros más sentimos la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre una persona llena de fe y una persona que no tiene fe ante una prueba? Es totalmente diferente. El caso de por qué Suecia es el país que tiene más suicidios en el mundo, porque es prácticamente ateo, o sea, no tienen esa vida sobrenatural, no tienen esa vida de fe en la cual ante una prueba, pues uno encuentra a Dios en un momento difícil. Es Dios el que va a estar a mi lado y yo sé que voy a salir de ese problema. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo no tengo a Dios? Pues que viene, simplemente me quitó la vida y se acabó el problema. O sea, así de sencillo. Entonces, dentro de esas características de la fe, es que la fe es experiencial y esa fe se fortalece, como yo les decía, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad, de un mayor desprendimiento de sí mismo. Otra característica de la fe es que la fe es objetiva. ¿Por qué la fe es objetiva? Porque dice, palabra que es preciso conocer, o sea, la fe, yo tengo que aprender a conocer a Dios, tengo que aprenderla y hacer la vida. O sea, yo no solo es, sí, no es un simple sentimiento, la fe no es un sentimiento, la fe es conocer al amado. Esa es la fe, el llenarme y llegar a conocerlo a Él y que mi vida gire alrededor de Él. La fe también termina en un compromiso. Compromete nuestra vida con Dios en la fidelidad a su ley, dice, y en la donación total a Él. ¿Qué es la fe? El compromiso de defenderla ante cualquier situación, y más en estos momentos en los cuales nosotros tenemos que ser los defensores de nuestra fe ante el aborto, ante la injusticia, ante tanto perseguido en el mundo por la fe, ¿verdad? Que hasta ahorita se ve. Y como les decía, nosotros somos los responsables, y ustedes madres, de transmitirle esa fe a sus hijos, porque la fe es aprendida. Y si yo desde pequeña estoy recibiendo esa fe que mis padres me están transmitiendo, voy a llegar a ser una persona de bien. O sea, si mis papás están haciendo que esa semilla que me dieron en el bautismo crezca en mí, va a ser mucho mejor. Yo siempre que he visto los testimonios de los sacerdotes o de almas que se consagran a Dios, siempre dicen, es que lo que pasa es que en mi familia siempre orábamos juntos, siempre rezábamos el rosario en familia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió para que esa alma
llegara a encontrarse con Dios. El instrumento fueron sus papás, que desarrollaron esa fe y ese amor. Entonces, esa fe que nosotros tenemos tiene que ser un compromiso para nosotros el poderla transmitir a los demás, no quedarnos con ese regalo de solo para nosotros y no llevarlo a nuestro prójimo. La siguiente es la virtud teologal de la esperanza, que yo siento de que la esperanza a veces es como la olvidada, como solo hablamos de la fe y de la caridad y la esperanza como que no mucho. Pero gracias a esta virtud de la esperanza, confiamos en Dios a pesar de todas las dificultades. Quiere decir que la esperanza es la que nos hace ver ese sentido sobrenatural en las cosas. ¿Cuáles son los efectos de la esperanza? Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios. Hace eficaces nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque esperamos que Dios nos escuche. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar en un momento de prueba. Nos proyecta el apostolado. Queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. La esperanza, y ahí les voy a poner un ejemplo de la esperanza. Cuando yo fui colaboradora, el capellán del colegio era el padre Alejandro de la Garza. Y entonces, yo en mi equipo de reino, todo el equipo de sección de señoritas eran 10 niñas. Y todo el equipo de sección de niños eran otros 10. Y entonces dice el padre Alejandro, yo quiero hacer un congreso que se llame Joven frente al reto del tercer milenio. Y va a ser en el teatro de aquí del pueblo, le llaman algo así. Entonces era como capacidad para 2,000 jóvenes. Y entonces vamos a hacer las charlas, van a venir diferentes conferencistas y vamos a hacer esto para llenar, vamos a llenar el teatro de la ciudad. Y nosotros como que con 10 niños de la sección de jóvenes y 10 niñas de la sección de señoritas, ¿cómo vamos a hacer para llenar un teatro de 2,000 personas? Y si el padre, no importa, nosotros lo vamos a hacer. Y esa esperanza de que el padre quería que pues todos los jóvenes de Tuxtla llegaran, ¿verdad? Y empezamos a trabajar con la fe de que íbamos ahí con el apoyo de todos y empezamos a conseguir conferencistas, patrocinadores y todo. Se llegó el día y un día antes solo teníamos como 300 boletos vendidos. Habíamos ido a la televisión, habíamos ido a la radio, habíamos ido a todos los colegios posibles, escuelas, habíamos ido a todos lados. Y solo 300 boletos. Y al siguiente día, el padre Alejandro, ¿verdad? Llegamos al teatro de la ciudad y todos pidiéndole a Dios de que, con la esperanza de que por lo menos esos 300 jóvenes llegaran a la charla, que era de todo el día, el congreso. Y cuando llegamos temprano, ¿cuál fue la sorpresa? Que eran filas gigantescas de jóvenes queriendo llegar a oír las charlas. Llegó un momento en que llenamos el teatro y habían jóvenes afuera y decían que aunque sea en las sillas, en la grada se sentaban con tal de escuchar las charlas. Y entonces el padre ahí cuando estábamos al final lo logramos, lo hicimos. O sea, pero con una esperanza, porque él realmente, como decía el padre José Luis, nosotros es como el David contra Goliat, o sea, yo voy a poner mi piedra y a Dios que haga el esfuerzo, o sea, la esperanza y mi fe están puestas en Dios. Yo voy a actuar, pero el que va a hacer, yo voy a poner mis medios, pero el que va a actuar va a ser Dios. Entonces, ahí es donde es la esperanza la que nos proyecta el apostolado, el esperar de que lo que nosotros hagamos va a trascender, que esta charla va a llegar hacia otros corazones en los cuales va a hacer que crezca mi fe, que crezca mi esperanza. ¿Y cuál es el obstáculo de la esperanza? El desaliento y la desesperación. ¿Por qué? Porque podíamos haber dicho, ay, solo con 300 jóvenes y no llenamos el teatro de la ciudad y ahora teníamos que llenar con 2,000.
y los patrocinadores se van a decepcionar de que no llevamos con los jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que luchar contra este desaliento y esa desesperación, y eso es lo que nos llena. O sea, eso es lo que tenemos que desarrollar, esta virtud de la esperanza. También seguimos con la virtud de la caridad, que esa es una de las más importantes. Dicen que la fe y la esperanza no están completas si no desembocan en el amor. ¿Cuáles son las características del amor? El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre y estaba antes que naciéramos. El amor de Dios es sólido y firme. O sea, el amor de Dios es constante, no es como el amor del hombre, que a veces sí, a veces no, a veces lo queremos mucho, a veces no lo queremos, o nuestra escala de valores a veces está como que lo amamos, estamos bien arriba y nuestra fe increíble, y al siguiente año esa fe es completamente diferente a la que teníamos el año pasado. En cambio, el amor de Dios es sólido y constante. Él todo el tiempo está con los brazos abiertos esperándonos, todo el tiempo está con los brazos abiertos esperando nuestra respuesta para poder hacer de nosotros unas personas santas. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco y bello en cada instante. Y hay una parte de la experiencia de San Agustín en la cual me gustaría leer, lo que es en las confesiones, en el libro de confesiones de San Agustín, que dice, yo me acuerdo del padre Peter Byrne, que decía, es que San Agustín, como le encantaba andar en las discotecas y le encantaba andar de parranda, entonces conoció tarde a Dios. Pero en el libro de confesiones, él dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo más, yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Entonces, en la medida que San Agustín encontró el amor, ese amor tan gigantesco fue el que lo llevó a actuar. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, de que en la medida en que yo me enamore más de Dios, yo también voy a actuar, yo también me voy a dar a los demás. Yo también tengo que llevar ese amor de Dios a los demás, porque no me lo puedo quedar para mí. O sea, yo tengo que ser un testimonio en mi metro cuadrado, tengo que ser un testimonio del amor de Dios. ¿Qué pasa cuando yo tengo el amor de Dios en mi vida? Lo tengo que transmitir. Y esas personas se van a transformar a mi alrededor. ¿Cuáles son las características del amor cristiano? Primero, la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias, porque ese amor al prójimo es el que me va a llevar a actuar. El servicio al necesitado. Otra característica del amor cristiano es el servicio al necesitado. Por ejemplo, ¿cuántas necesidades nosotros vemos en el mundo? Y la respuesta de cuántas personas, el ejemplo de las pañaleras por ti, María, de un grupo de señoras que pensaron de que cuántas madres en los hospitales estaban solas, que no tenían ni siquiera ropita, y cómo estas personas, estas santas señoras, decidieron hacer esas pañaleras y llevarlas en Navidad a todas esas personas necesitadas. Comenzaron con unas cuantas pañaleras, ahora son 6,000 pañaleras. ¿Qué las movió? El servicio al necesitado. ¿Qué las movió? Ese amor a Dios y al prójimo. La otra característica del amor cristiano es el perdón y la misericordia. El perdón y la misericordia, ahí a veces se nos hace difícil porque muchas veces decimos ante una ofensa, perdono pero no olvido. O simplemente esa persona a la que nosotros
pues rechazamos por algún mal que nos ha hecho, a veces nos cuesta perdonarla. Yo me recuerdo que en la época cuando mataron a un candidato de México que se llamaba Luis Donaldo Colosio, que lo mataron cuando él iba de candidato a presidente, me recuerdo que yo estaba viendo una entrevista y le preguntan a la esposa, ¿y cómo va a educar usted a sus hijos? ¿Cómo va a educar usted a sus hijos con ese resentimiento que le mataron a su esposo? Y ella dice, no, yo a mis hijos los estoy educando en el amor y en el perdón. Entonces, a mí me impresionaron esas palabras porque a veces hay personas que nos hacen daño y nunca los perdonamos. Y una persona que está clara de que su corazón tiene que ser lleno de amor y de perdón, es una persona que su fe en Dios es lo único que le ha hecho perdonar esa ofensa. El amor hacia el difamador, dice, debe ser universal y delicado. Universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Y delicado porque busco manifestarse en las cosas pequeñas. Tienen en cuenta las características y la sensibilidad de cada persona. O sea que tiene que ser universal porque el amor tiene que ser para todos, sin distinción de raza, sin distinción de que si me cae mal o me cae bien la persona, y tiene que ser delicado. O sea, nuestro amor hacia el prójimo tiene que ser un amor delicado. La caridad divina tiene como característica el vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, el amor. O sea, nos vamos a vaciar de nuestro egoísmo, de nuestras comodidades, de todo lo que nos aleja de Dios, del materialismo, para podernos adentrar, y eso nos va a llevar a tener una entrega y a ser generosas. En la medida en que nosotros nos acerquemos más a Dios, lo amemos, nuestra esperanza crezca cada vez más y nuestro amor al prójimo, vamos a desprendernos de nuestros propios egoísmos. Ya no vamos a pensar en nosotros, sino que vamos a pensar en los demás. Vamos a empezar a olvidarnos de todas esas como ataduras que nosotros tenemos y vamos a empezar a encontrar un sentido sobrenatural y el amor hacia el prójimo. Pero todas estas características, dice, cuando hay una apertura, cuando hay amor, hay sencillez, hay disponibilidad, hay desapego, hay servicio, hay perdón. Entonces es señal de la presencia de Dios en el alma. Cuando yo conozco a una persona que es sencilla, disponible, desapegada, que está dispuesta a servir, a perdonar, a amar, entonces ahí yo veo que en esa alma está la presencia de Dios. Y el amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres. Y esto volvemos a lo mismo. Yo tengo que educar a mis hijos en la caridad. A veces los niños se vuelven egoístas porque los niños como reciben y reciben y reciben, también les tenemos que enseñar a dar, a ayudar al prójimo. Les tenemos que enseñar a que hay momentos en los cuales de abstinencia, en los cuales hay momentos de sacrificio, que me voy a sacrificar con este dulcito porque se lo voy a ofrecer por alguna intención, por alguna necesidad de una persona, por un niño que tiene hambre. O sea, tenemos que enseñarles también a nuestros hijos, a nuestras familias, a vivir la caridad, porque pues a eso estamos llamados, hacia el amor al prójimo. Pero también, como nuestra naturaleza no solo es sobrenatural, sino que también natural, existen las virtudes cardinales. Las cardinales se derivan de las teologales. Pero ¿qué pasa con estas cardinales? Estas cardinales son las virtudes que nos ayudan, junto con las teologales, a ser santos. Estas
yo le estaba diciendo a María Elena hace un rato de que yo me recuerdo de una plática que dio sobre el plan de vida y decía que nosotros por tener una naturaleza caída era como una columna que necesitaba de esos ladrillos para que pudiera seguir sostenida, si no se iba a caer. Y esos ladrillos son las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? De ahí se desprenden muchísimas más, pero la primera es la prudencia, que yo creo que a veces en lo personal pues me cuesta. La prudencia, dice, es necesaria para nuestro obrar personal de santificación y para nuestro obrar social y apostólico. Una persona prudente es las características o virtudes que necesita un sacerdote, un director espiritual, un papá, un catequista, y abarca 3 elementos. Los 3 elementos que abarca la prudencia son pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar el bien. En la prudencia también hay reflexionar. Esta virtud son preguntarnos siempre si lo que vamos a hacer y a escoger nos lleva al fin último, que es Dios. Quiere decir de que para que nosotros seamos personas prudentes, tenemos que tomar en cuenta eso, de la decisión que nosotros vayamos a tomar. Esa decisión nos tiene que decir y hacer y escoger que ese fin último sea de cara a Dios. O sea, esto es lo que le gustaría a Dios que yo hiciera. Esto es lo que realmente me convendría que yo dijera. Entonces, es una parte súper importante la prudencia en la vida de un cristiano. También la justicia. Hay una parte en el Evangelio donde Dios dice, ¿verdad? A dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así es la justicia. Dice, es la virtud infundida por Dios en la voluntad para que demos a los demás lo que les pertenece y les es debido. La justicia es necesaria para poner orden, paz, bienestar, veracidad en todo. Entonces, nosotros también tenemos que ser unas personas justas en una decisión, a la hora de una decisión frente a nuestros hijos, justos en la hora de una decisión en nuestra empresa, en nuestro negocio. Debemos de practicar la justicia. La virtud de la justicia regula y orienta otras virtudes, dice, la virtud de la religión, que inclina nuestra voluntad a dar a Dios el culto que le es debido. O sea, ¿qué es el culto que le es debido? No a darle a Dios el tiempo que me sobra, sino que a darle a Dios la calidad de tiempo para poderlo reconocer y para poderlo amar. Entonces esa es la justicia, darle su justo tiempo a Dios. Entonces la virtud de la religión. También la virtud de la obediencia, que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores. ¿Qué pasa con la virtud de la obediencia, que viene de la justicia? En cosas tan sencillas como, por ejemplo, lo que nos dijeron de que teníamos que tener los encuentros virtuales, y yo dije, bueno, ya está pasando la cosa del COVID, le voy a pedir a Mayoli que me dé permiso de poder atender las presenciales, y todavía faltaba una semana para que nosotras volviéramos a las presenciales. Entonces, no. ¿Qué me dijo mi superior? No, tenemos que obedecer. Es hasta la siguiente semana que podemos comenzar con nuestras reuniones, nuestros encuentros presenciales. Entonces, esa es obediencia. La justicia también es la obediencia a nuestros superiores. La otra, la tercera virtud cardinal es la fortaleza. Es la virtud infundida por Dios que da la fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por miedo ni siquiera por el temor de la muerte.
tiene dos elementos, atacar y resistir. El don de la fortaleza ante tanta prueba, ante tanto cristiano perseguido. Tal vez nosotros aquí no es como en Medio Oriente, Afganistán y todo eso, que todas estas personas tienen que hasta esconderse para poder defender, entregan su vida por la fe. Pues tal vez nosotros no estemos no estemos en esa situación, pero también nosotros tenemos que tener esa fortaleza y poder resistir ante el desaliento, ante la desesperanza, y poder ser fuertes y poder saber de que Dios está con nosotros. Y esta es una virtud que nos va a ayudar ante las pruebas, junto con la esperanza, el ser fuertes, tener la fortaleza. El secreto de nuestra fortaleza se halla en la desconfianza de nosotros mismos y en la confianza absoluta de Dios. Lo que les decía antes, nosotros humanamente vamos a poner nuestros medios, pero Dios es el que va a actuar. Nosotros no nos vamos a quedar sentados a esperar a que Dios obre, no. Dios va a actuar en nuestras vidas, pero para eso nosotros tenemos que tener la fe, la confianza, la fortaleza de saber de que en este momento de prueba yo voy a salir adelante. Las virtudes, ¿cuáles son las virtudes compañeras de la fortaleza? La magnanimidad. ¿Qué es la magnanimidad? Es emprender cosas grandes en la virtud. La magnificencia, emprender cosas grandes en obras materiales. La paciencia, soportar dificultades y enfermedades. La longanimidad, ánimo para tener al bien distante. La perseverancia, persistir en el ejercicio del bien y constancia, igual que la perseverancia de la que se distingue por el grado de dificultad. Entonces, si vemos la fortaleza, tiene otras virtudes compañeras que también tenemos que aprender a desarrollar. La paciencia, la perseverancia, la constancia. En la medida en que nosotros vayamos desarrollando todas estas virtudes, vamos a llegar a ser personas santas. En la medida en que nosotros lleguemos a estar más cerca de Dios, pues nuestras virtudes van a ser más fáciles, más se van a desarrollar en nosotras. Y la última de las virtudes cardinales es la templanza. ¿Qué es la templanza? Virtud que modela la inclinación a los placeres sensibles de la comida y la bebida. Ahí muchos tenemos problemas con la templanza, ¿verdad? Porque como que la bebida y la comida a veces nos cuesta. Y dice, virtud que modera la inclinación a los placeres sensibles de la comida y la bebida. Tacto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. ¿Cuáles son los medios que nos van a ayudar a poder vencer las inclinaciones a estos placeres? La primera es la humildad, que modera mi apetito de excelencia y me pone en mi lugar justo. Entonces yo tengo que tener en la templanza la fortaleza para poder vencer esos instintos, esas inclinaciones a mis placeres, la comida, la bebida, el tacto. Y la mansedumbre, que modera mi apetito de ira, y la castidad, que modera rectamente el uso de la sexualidad. Entonces, la templanza es la que nos va a dar la fuerza para poder decir que no ante estas tentaciones que se nos presentan, humanamente hablando. Entonces, ya para concluir, ¿qué son las virtudes? Dice, la manifestación de estas virtudes en nuestra vida es la garantía de una vida santa. Entonces, si nosotros tenemos una vida llena de fe, de esperanza y de amor al prójimo, y nosotros vivimos una vida prudente, una vida justa, con la fortaleza suficiente para enfrentar cualquier prueba, y una templanza en la que nosotros podamos dominar todas nuestras pasiones, todas nuestras malas pasiones,
entonces vamos a llegar a ser santos. Pero ese es un camino el cual vamos a recorrer toda nuestra vida. Hay épocas en las cuales vamos a tener una fe grandísima y hay otras épocas en las que nuestra fe pues va a estar un poco descuidada. Entonces es la lucha del cristiano. Es la lucha del cristiano que tenemos que tener a diario por ser esas personas santas que Dios quiere de nosotros. Y también que nosotros seamos transmisores de estas virtudes hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia nuestro metro cuadrado. Tenemos que ser nosotros transmisores de estas virtudes. Así que con eso, pues, doy por terminada mi charla. Ni siquiera sé cuánto tiempo me tardé. No, de eso no se trata. El tiempo no importa, lo importante es el contenido. Estuvo lindísima, Mónica, gracias. No sé algunas preguntas o alguna aportación de parte de ustedes que, como yo les digo, son las teólogas y yo dándoles pláticas a ustedes. ¿Y qué es la magnificencia, dijiste, después de la magnanimidad? Ah, ajá. La magnificencia emprende cosas grandes en obras materiales. Ok. O sea, que es la que me hace a mí hacer proyectos de gran magnitud, como por ejemplo lo de las pañaleras. Okay. Imagínense, o sea, haber comenzado con unas cuantas pañaleras en el Hospital de la Mujer y ahorita son 6,000 pañaleras en 28 hospitales nacionales del país, donde está trabajando toda la Iglesia Católica, porque ahí son todos los grupos católicos de todas las comunidades que se unen para poder entregar diariamente esas pañaleras. Entonces, si vemos, ahí está la magnificencia, porque es un proyecto de gran envergadura. Pensar ¿verdad? entonces, pensar en grande. Pensar en grande, cabal, pensar en grande. Así es. Entonces, no sé, la longanimidad, ánimo para atender al bien distante. O sea, también son como las virtudes que vienen de la fortaleza, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? Mónica, en lo que alguien más se anima a preguntar, yo quiero felicitarte. La plática súper ordenada. Chévere. Ejemplos, o sea, de verdad, una preparación espectacular. De verdad que te felicito y te agradezco realmente tu disposición de apoyarnos con la formación. Ay, muchas gracias. Gracias a todas ustedes también por su paciencia. Súper clara y sencilla a nuestro lenguaje también. Así es, así es. Gracias, Mónica, de verdad. Gracias. Feliz Hola, tarde. Mónica. Gracias, Mónica. La estoy viendo desde Costa Rica, Moniquita. Ay, miren, ella es mi mayor ejemplo a seguir. La No María Teresa diga fue eso, pero me ha María Teresa. súper Iris, contenta. todas ellas han sido mi mayor ejemplo a seguir. Ojalá algún día logre llegar a ser un poquito así como ustedes. No, magnífico, Mónica, oye, tan chula. La felicito, estuvo lindísimo. Como dijo Mariela, el contenido precioso, o sea, y bien ordenado, dice Mayoli, y eso bien ordenado. Me encanta, la felicito, oye. Ay, gracias, un abrazo, la quiero mucho. Amén, gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Antes que se vayan, Feliz recemos, noche. demos una oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Amén. te damos gracias por esta sesión, gracias por estas valientes formadoras que van saliendo y que vamos conociendo. Muchas gracias a ti, Mónica, bendiciones por esta generosidad tuya y que bueno, que tu charla entre en nuestros corazones y nos enriquezca, como tú dices, le podamos seguir trasladando y pasando, contaminando y contagiando a todos los demás que tanto se necesita, ¿verdad? Así que rezamos para Nuestra Señora, Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todas por el apoyo. ¿Ah? Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Sí. Cuídense.